Bueno, un segundo, así esperamos si viene alguna persona más. ¿Y qué? Si no hay inconveniente, sí. Si no hay inconveniente. Bueno, es que hay algunas personas que no pueden venir y que han pedido eso, si se quiere. Si no se quiere, o sea, si tú muy libremente tú dices, oye, que no, sin ningún problema. Pues entonces nada. Entonces tú no te preocupes, Pedro, que no. Solamente que como sé que Miguel está mucho en YouTube, porque se le encuentra. Pero no soy yo el que lo sube. Ya lo sé. Entonces por eso lo he dado por supuesto. No hay ningún mayor problema. Pero de verdad, Pedro, que sí. No, pero bueno, porque está. Es que solo lo he visto. Cuidado, que este dato. Da que pensar. A lo mejor vamos a ir. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a los que estáis aquí. También a los que estáis conectándoos a las. Ahora me parece que había 15 16 personas por ahí. Ahora mismo hay 13 personas que están conectadas porque no podían participar, entre ellas Benito, que ya sabéis que el día, en la primera sesión con la que se inauguró. Bueno, continuamos con este ciclo de sesiones del seminario. ¿Perdón? No, bueno, a vosotros ahora si no cortáis vuestros micrófonos os los cortaré yo cuando me siente obviamente ahí. Bueno, continuamos con este ciclo de sesiones del seminario que nace de la cátedra de Juan de Dios Martín Velasco. Sitúo precisamente el tema que se ha querido coger, fue la última lección. No se oye casi nada. Yo supongo que quien está escuchando, no, Benito, ¿no escuchas? ¿Escucháis los demás? A ver si a veces son problemas personales. Se oye muy mal, no sé. Claro, es que bien, ahora os cortaré a los demás porque entiendo que son problemas personales de vuestros ordenadores y no problemas de la conexión, porque los demás estáis conectados, estáis entendiendo. Bueno, repito que continuamos estas sesiones que se iniciaron en torno a la última asignatura, diríamos, que Juan dio en el Instituto Superior de Pastoral sobre el tema de las mediaciones en el ámbito religioso, de lo sagrado. Benito nos hizo la introducción el mes pasado y, bueno, en octubre, cuando iniciamos. Perdonad, porque me voy a cortar. Y ya está. Que nos escuchen a nosotros. Bueno, entonces hoy le toca a Miguel García Baró hablar del tema de lo sagrado. Frente a Miguel García Baró Huelga, porque es muy conocido, filósofo, que se ha movido desde el ámbito de la fenomenología, pues con en todo lo que es esa rama de la filosofía. Él, bueno, fue catedrático de la Complutense Mérito, creo que ya de comillas, y entonces ahora pues desde también su vinculación personal con Juan es de donde también está realizando esta tarea que se le ha pedido, donde se vinculan por lo tanto los dos aspectos, lo personal
y lo fenomenológico o lo académico. Bueno, contamos, yo por eso ya me callo. Bueno, hay que decir que es padre y abuelo, que eso lo lleva a mucha honra, o sea que por eso dejar constancia. Yo ya me callo, tenemos 45 minutos de su exposición. Ya sabéis que la metodología va a ser después trabajar, comentar lo que él ha expuesto, que él ha suscitado en nosotros, en pequeños grupos que hagamos. Los que estáis conectados también, no desconectéis, porque quien quiera yo me iré a otro ordenador y desde ahí coordinaré también nuestra participación. Si queráis, los que estáis conectados, pues también podamos participar. Y después de esos 15 minutos, digamos, en grupo, tenemos un diálogo también abierto de lo que nos haya sugerido previamente con Miguel. Bueno, pues sin más, Miguel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, al Instituto. El hecho de que celebremos a Juan es algo que haremos toda la vida, los que hemos sido sus amigos. Juan en mi familia era Juan el que bautiza niños. Como teníamos muchos niños y luego muchos nietos, pues era una cosa que los pequeños lo conocían así, ¿no? Pero en fin, hemos estado tantos años yendo a su iglesia en Vallecas y oyéndole luego a su casa a comer pistachos y al aeropuerto, que era lo que hacíamos realmente. Bueno, entonces, el capítulo que me toca hoy a mí exponer, que además estoy exponiendo ante una cantidad de sabios que pueden hacerlo igual mejor que yo, que bueno, pero en fin, contiene una de las originalidades más fuertes del pensamiento de Juan. Aparentemente no tanto, porque es uno de los temas corrientes, digamos, ¿no? Lo sagrado. Al principio, Juan explica algo sobre la etimología de la palabra, donde se ve que en su primera raíz tiene que ver con lo verdadero, lo auténtico, y luego, en latín, muchas veces, y sobre esto, pues por ejemplo, un tal Giorgio Agamben ha elaborado cosas un poco barrocas, pero vamos, interesantes, ¿no? Sobre lo que luego quiere decir lo o el santo, sobre todo en época republicana, pero que era aquel que está tan apartado que a él no se le puede hacer nada en principio, quizá porque está condenado a muerte y justo por eso es auténtico en el sentido de que reúne una especie de fuerza sagrada que le impide ser objeto de la violencia de los demás, pero que en cambio pues, la tiene sobre todo por el hecho de que es un condenado a la última pena. Así que lo sagrado quiere decir... Perdón, es que yo estoy bastante sordo, pero te oigo regular, no se puede subir un poquito más, ¿sí? Bueno, yo intentaré hablar más alto, lo que entonces, no, pues va, como tú veas. Bueno, pues eso. Esa etimología, de todas maneras, pues no es tan importante, porque lo que realmente aquí ha ocurrido es que, primero, Juan sigue fundamentalmente a Söderblom, un pensador, un teólogo y fenomenólogo de la religión noruego, ¿no? Noruego solo, que varía una expresión que se había utilizado en la Edad Media, que es lo sagrado, ordo ad deum, o sea, ámbito que está centrado en Dios. Söderblom cambia eso diciendo, bueno, pues ordo ad sanctum, ámbito que está centrado en torno a lo sagrado, para evitar el tener que sacar a muchas formas religiosas, vamos a llamar religiones, sin pararnos en saber si se trata solo de aire de familia o de definición esencial o de una especie que todas sean individuos de lo mismo, no. Pero evidentemente hay religiones muy importantes que no tienen un Dios en torno al cual estén centradas, sino bien en torno a un vacío o a un silencio. En tratados, porque claro, esto del ordo ad deum lo dice Santo Tomás alguna vez, pero también, claro, la religión es parte de la virtud de justicia, las sumas medievales, como comprenderéis, nada que ver con las descripciones de la fenomenología de la religión posteriores. Ahora veremos un momento por qué. Pues esa transformación en la manera de hablar ya tiene una impregnación muy fuerte desde un teólogo de principios del XIX que se llama Schleiermacher, al final justo del XVIII escribió unos discursos sobre la religión que han marcado muchísimo la historia de la filosofía de la religión en tanto que fenomenología de la religión.
Bueno, sin embargo, por ejemplo, pues en tratados de impregnación tomista de los primeros años del siglo XX, por ejemplo, pues Maritain, ¿no? El budismo es un nihilismo, es decir, que está excluido del orden de las religiones en cierto sentido. Está criticado durísimamente en la introducción a la filosofía general que hace Maritain, ¿no? Esto, nada, se toman al pie de la letra sus fórmulas y se excluye cosas así del ámbito de la religión. Claro, evidentemente Juan no hace eso. Ahora, ¿qué es esto de ordo ad sanctum y cómo lo entiende Juan? Primero, yo creo que se puede decir, y también diré algunas cosas así para ser contradicho por el público, ¿no? que los fenomenólogos de la religión, a diferencia de los antropólogos y de los sociólogos de la religión, o sea, más bien a diferencia de la escuela francesa, tomando la escuela alemana como centro, y luego pues algún rumano, Mircea Eliade, etc., los fenomenólogos de la religión tienden a describir la religión en su óptimo, y algunos lo reconocen así. Juan no, pero lo hace. No del todo, aunque en la tradición pues está que ya Soraya Maja decía dónde hay que describir la religión. En cierto modo, si pudiéramos, en la subjetividad de los creadores de religión, es decir, que habría que ir a lo óptimo, optimísimo, que es inaccesible realmente, ¿no? Juan, Smith, otros, pues se ponen en ese nivel, de manera que las descripciones de Juan tienen una extraña virtud, que es, vamos a ver qué es religión, y todos nosotros, hombres religiosos, lo que aprendemos es lo que deberíamos ser, no exactamente lo que somos. Y eso, claro, ha ayudado a muchísima gente, pero es cierto que es una manera de describir la religión extraordinariamente positiva. Y, claro, antropólogos y sociólogos y historiadores y otros científicos de la religión pueden describir también el desastre que ha supuesto la religión en la cultura en muchas ocasiones. Pero claro, esa no es la manera en que debemos afrontar nuestro tema y ni mucho menos lo que Juan ha hecho. Pero bueno, este es un primer recuerdo que la descripción de Juan en cierto modo es normativa porque nos ayuda muchísimo a aclarar lo que debería ser nuestra manera de vivir la religión. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que en las descripciones alemanas a las que se acerca más Juan, aunque aquí las describe muy deprisa en esta lección, mucho más despacio, en otros libros suyos, ¿no? Pues, y además aquí salta ciertos pasos que son importantes. Me referiré un poquito a eso, espero que tengamos tiempo, si no me cortáis, me decís, no, rápido, que esto no es lo más importante. Ahí hay una figura central que es Rudolf Otto, indudablemente, ya cuyo libro ya empieza por estar mal traducido el título, pero bueno, eso pelillos a la mar, eso es lo de menos. Luego uno se entera, si lee el libro, pues termina enterándose, pero en fin, no, debería titularse Lo Sagrado, no exactamente Lo Santo, el libro de Otto, pero bueno, la traducción fue ya hace muchos años, hace 100 años, se publicó en España, en la revista de Occidente, y es útil. Ahí, Otto lo que hace, siendo él un teólogo protestante y un indólogo, es una cosa bien interesante, recoger algo que en realidad está en la tradición de Calvino, pero que no está en otras tradiciones teológicas, el sensus numinis, es decir, algo que había aprovechado Soraya Maja, no siendo calvinista, en el sentido de tratar de localizar la provincia del ánimo, donde la religión se da con toda fertilidad, más en el centro que en ningún otro sitio, pues, hombre, sí, claro, en el corazón, en el éxito, pero también en el sentimiento, en la afectividad y en cierto modo, en la acción. Pero es un tipo de sentimiento, y esto pues lo hace simultáneamente a Otto, lo hace Max Scheler, por ejemplo, de manera mucho más técnica y más difícil de seguir que lo de Otto. Y entonces, cuando vemos eso, podemos tener la tendencia que Otto no tenía a pensar que la religión es pues, una cuestión de sentimiento que se trae a través del sensus numinis retraducido. Calvino pasa por la descripción brevísima que ahora veremos, pero en realidad Otto lo que dice, Otto en realidad es un neocantiano, digo, para sabios aquí presentes, ¿no? Pues más bien lo que dice Otto es que lo que se debe al sentimiento es el núcleo, lo luminoso de lo que realmente es la religión, porque la religión cuanto más se desarrolla, más debe pensar y traducir en esquemas racionales, llamaba él a eso, lo que se ha ofrecido primero en el sentimiento. Y por eso Otto hace también una especie de historia, como lo había hecho Schleiermacher, porque dice, hombre, si miramos
por qué los hombres son religiosos y miramos al sentimiento, que es la base de que lo sean, ya digo, en otras descripciones de antropólogos no es el sentimiento, es simplemente que, no sé, los indios Crow, de algunas descripciones clásicas, ¿no? Pues quieren ver a no sé qué Dios por la noche, porque entonces se llenan de una fuerza terrible para cazar, y es todo lo que les importa, ¿no? Hay descripciones también muy crudas, pues bueno, el sensus numinis prácticamente ni aparece ahí. Aparecen algunos rasgos, entonces pues Otto es capaz de clasificar las religiones históricamente según que hayan llegado a una esquematización racional fuerte, sin olvidar lo luminoso, no racional, sino afectivo, que está en el fondo del problema. Eso corresponde mucho a lo que Juan hace, pero en una fase posterior a lo que es lo más propio de él. Porque esa sería la fase en que uno describe qué vivencias le han hecho, y esto es lo fundamental en Juan, entrar en el mundo de lo sagrado. No entrar en un momento, en un espacio, no, sino entrar en general en algo que no es que sean otras realidades, sino todas las realidades vistas a la luz de su centramiento nuevo en lo santo, lo divino, Dios, depende de cómo cada religión haya esquematizado racionalmente, de cierta manera, su experiencia de lo sagrado. Entonces, si anticipo la descripción de Otto sin pararme mucho en ella, es porque justo luego, cuando Juan aquí en esta lección suya, una de las novedades que introduce pues es descripciones de fenómenos que son muchas veces, no son exactamente las situaciones límite de las que hablaba Jaspers, o no son las peak situations o tal, sino más bien fenómenos en donde ha habido una perturbación extraordinaria de la conciencia habitual en seres humanos que luego han respondido o no religiosamente. Por tanto, hace resonar Juan fenómenos de profunda vivencia estética, de profunda vivencia ética, de encuentro con lo misterioso en positivo y en negativo, y dedica bastantes páginas a esos relatos que, hombre, es verdad que también en alguna ocasión pues, lo desarrollaba en algún curso y tal, pero aquí lo hace más. Y en cambio no figura en este libro lo que al último Juan le importó mucho, que es también cómo está Dios ausente en escritores aparentemente nihilistas, que lo que tienen es una especie de sed de Dios, que más bien lo traducen en negativo, pero que resulta violentísima, como por ejemplo Cioran. Recuerdo que de hecho Juan se quedó con uno de los libros míos de Cioran, que no aparecieron, ¿no? Estarán aquí en la biblioteca, o sea que no los firmo para que cualquiera lo encuentre, pero vamos, intercambiábamos en ese sentido algunas cosas porque Émile Cioran era uno de los personajes que interesaban a Juan, como interesaba, hombre, tenía quizá menos práctica de la novelística, pero hubiera podido encontrar cosas también muy semejantes de ansia de lo divino como en negativo. Bueno, la descripción inicial, como sabéis, es que a lo divino uno se acerca con temor y temblor realmente, pero después pasa a fascinarse con lo divino. Y el eslabón intermedio es más bien el reconocimiento de su trascendencia misteriosa o majestuosa. Para que el sujeto termina por ser precisamente misterio, es decir, trascendencia radical. Lo primero que yo he sentido de ese misterio es que es muy peligroso acercarse, y esto es lo que tiene más que ver con la noción de santo en Roma, por ejemplo, que no solo tengo que descalzarme o tal, sino que, y ahí tenemos ejemplos enormemente elocuentes, ¿no? Sobre todo en Roma, donde religio no quiere decir religatio, por mucho que seamos medio zubirianos todos, ¿no? Sino lo que quiere decir es cumplimiento estrictísimo de los ritos, o si no te fulmina la divinidad. Y entonces el Flamen Dialis pues no podía vivir, no podía tener botones, por ejemplo, no podía dormir fuera del círculo de Roma nunca, o solo en determinadas ocasiones rarísimas. Y así una enorme cantidad de preceptos para figuras religiosas importantes, porque el numen, y ese además es un término bien romano, bien característico de la religión original etrusca y romana, era terriblemente impersonal, terriblemente amenazante, etc. Bueno, pero ya digo, esa descripción en que uno dice el misterio, lo trascendente está de sujeto, y los dos predicados fundamentales son primero lo terrorífico, lo pavoroso, no algo que dé más miedo que las cosas que hay en el mundo, sino algo que da un tipo de miedo diferente. Un tipo de miedo
para el que otras lenguas, el inglés, por ejemplo, tiene un montón de palabras, pero en español realmente no tenemos muchas, ¿no? Lo del miedo pánico, quizá, porque alude a cosas griegas, al pan, etc. Bueno, pero en inglés sí, pues hay o, sobre todo, aunque ahora se ha vulgarizado mucho más, y awesome, pues es cualquier cosa, pero en fin, en principio hay palabras muy destinadas a eso. Sería, pues, el miedo de los fantasmas, de los ghosts, o estas cosas que aparecen en Shakespeare, por ejemplo, tantas veces, algo así, ¿no? Como una primera aproximación. Pero claro, no se explica la religión más que si hay fascinación también. Si uno se acerca a eso sin el miedo, vamos, con miedo a romper los ritos de aproximación, pero también fascinado y diciendo, bueno, si me quedo, pues como la mariposa en la llama, da lo mismo. No es una fascinación como ninguna intramundana, sino de otro orden. Si queréis es como superior, hiperbólica. Lo de hipérbole lo emplea Levinas, por ejemplo, pero no lo emplea Juan, procura no emplearlo, sino es de otro orden. Pero ese de otro orden, el problema es que para entrar en ese otro orden hay que tener algunas experiencias que son solo de ese orden, ni estéticas, ni éticas, ni... Bueno. Entonces, eso que es el centro de la descripción de Otto, Juan lo toma, digo, con mucha fuerza para intentar luego poner ejemplos de cómo nosotros podemos vivir situaciones en donde lo misterioso, tremendo y fascinante se nos acerque. Y si se nos acerca, pues podemos reaccionar huyendo, o podemos reaccionar convirtiéndonos, o podemos reaccionar quedándonos en una perplejidad, no sé, como el padre de Foucault, pues nos vamos a Jerusalén 10 años, lo que fuera, y vemos a ver qué más pasa, hasta ver claro qué es el destino de lo que nos está ocurriendo. Bueno, pero lo más interesante no está ahí, ni está tampoco en lo que Juan toma de Mircea Eliade. Yo a Mircea Eliade le tengo menos afición, como está aquí Pedro, ahí me tengo que mantener en las críticas. Igual tú ya te las has ido perdiendo, pero igual. Bueno, porque, os digo, lo principal es que Juan dice, claro que una vez ha entrado uno en el ámbito de lo sagrado, hay lugares donde se concentra la fuerza de lo sagrado. Juan no estudia de manera técnica, por ejemplo, lo que quiere decir sacramento. Es algo que es muy útil y que algunos teólogos y algunos filósofos han intentado empezar por ahí. Schmemann y luego pues Lacoste. Prácticamente no tenemos mucho más y es una pena porque realmente una meditación sobre lo que quiere decir sacramento, que no sea simplemente la medieval, pues la verdad es que hace falta. Los curas que estáis todo el tiempo en ello, pues más falta, ¿no? Tiene que ser algo fundamental, incluso para la reeducación de lo que quiere decir el orden y muchas cosas, o sea que es muy importante meditar en eso. Pero la cuestión es que, repito, Juan dice, sí, una vez que hemos pasado un umbral, entonces estamos en ese ámbito donde, claro, hay tiempos especiales, lugares especiales, personas especiales, textos especiales, y también, desde luego, como después se verá en el resto del tratado pues maneras de celebrar con todo lo que el ser humano es, respondiendo con todo, desde instituciones jurídicas, a danzas, a arte, a pensamiento, a lo que quiera que sea, a lo que uno celebra cuando ha pasado a ese ámbito. En la descripción de Juan se diría que en ese ámbito se podría vivir establemente. Y yo creo que era de las cosas, si puedo ser indiscreto respecto de Juan, de las cosas que le pasaban a Juan. Es decir, vivía establemente en ese ámbito. No quita que lo cotidiano sigue siendo lo cotidiano, pero es como si hubiera dos capas de sentido reunidas en todas las cosas. Son cotidianas y a la vez resulta que están impregnadas de esa referencia a lo sagrado que se concentrará en el momento del sacramento, en el momento de la oración, en el momento del encuentro interpersonal de determinadas maneras, ¿no? Pero que en definitiva nos hace vivirlo todo de otra manera. Una especie de transignificación de todo, no únicamente de ciertos lugares, ciertas personas o ciertos ritos. Eso sí es original en el caso de Juan, porque luego puede uno decir, hombre, hierofanías, bueno, y entonces hablar otra vez, eso es Mircea Eliade, hablar otra vez, bueno, pues hay sistemas hierofánicos, no todo, pero claro, para Eliade no todo es hierofánico, sino que precisamente tiene que haber lo hierofánico y lo no hierofánico, lo sagrado y lo profano, y una dialéctica peculiar, y esos sistemas cambian con el tiempo y tienen un condicionamiento cultural muy grande.
Bueno, eso no está mal describirlo así y le sirve muy bien a Eliade para el verdadero libro principal de él, que tuvo que salir disfrazado de título, como sabéis, del Tratado de Historia de las Religiones, que no es ningún tratado de historia de las religiones, como su nombre no indica. Entonces, pero fue la manera de poder publicar en Francia un romano exiliado. Tenía sus pecados el hombre, como los tenía Ciorani, y bueno, pues de esa manera pudo sobrevivir y pudo realmente hacer cosas muy interesantes. Pero eso de que haya determinadas hierofanías no convence a Juan, no es la doctrina de Juan, y en eso es lo que yo creo que está una de las originalidades fundamentales de Juan. Cuando se está en el ámbito de lo sagrado, yo me atrevería a decir, que es cosa que Juan siempre tan discreto, ¿no? Y tan pensando que en realidad hay científicos por aquí que uno no puede decir una cosa un poquito exagerada porque vendrá alguien un poco tiquismiquis y te dará la cresta, ¿no? Que en el fondo todo es hierofánico cuando se está en ese ámbito. Que ciertamente seguirá habiendo momentos de concentración especiales. Pero que esto de decir, bueno, solo hay sistemas en historia dialéctica contrapuestos de hierofanías, eso yo creo que es lo que precisamente no satisface a Juan, no lo satisfacía en su vida diaria, y lo que hace que haya tantos textos suyos interesantísimos en los cuadernos de oración, por ejemplo. Bueno, lo que yo hice cuando me invitasteis hace un par de años aquí, pues hablan de lo místico en Juan, y tienes que ir a los cuadernos de oración donde se describe la intensidad extraordinaria de lo que significa mística en la oración. Y me diría, hombre, pero la mística descríbela en lo litúrgico, descríbela en lo sacramental, no, en la oración, es decir, como en la entrada misma en el ámbito de lo sagrado. Si hay ese ámbito uno no puede no rezar, en un sentido que ha descrito mucho mejor, y es pena que él no lo haya aprovechado. El muerto reciente, este filósofo francés que no menciono todavía, Jean-Louis Chrétien, donde se dice, hombre, orar no es voy a decirle a Dios lo que Dios no sabe, sino más bien me voy a abrir radicalmente, puesto que ya he pasado ese umbral, eso no lo dice tal cual Chrétien, pero es así. Ya paso, me abro radicalmente para que en la oración lo que haga sea la divinidad penetrar hasta el fondo de mí. Y entonces es una especie de autoconocimiento a la luz de la divinidad. Es diálogo con la divinidad, pero es también una especie de apertura total de uno mismo, dejándose invadir por Dios y dándose entonces a conocer en zonas a las que uno no se atreve a llegar y no puede llegar ni con la autoconciencia ni con... Y eso, que no está del todo integrado en las descripciones de Juan, yo creo, yendo más allá de este capítulo, que era esencial en su manera de entender lo que significa el ámbito de lo sagrado. Porque, por lo demás, Juan dedica mucho rato, ¿no?, a describir que hay ritos de paso. En todas las religiones hay un rito de paso, a partir del cual... Pero claro, eso tomado así, sin más, no es satisfactorio, porque los ritos de paso pueden ser de muchísimos estilos y en muchos sentidos, sí, te dan a conocer el verdadero nombre del Dios. Te obligan, yo siempre recuerdo que un alumno de no sé qué país, creo que era de Angola, pero luego al contar esto, sobre comillas, al contarlo en otros lugares donde hay algunos africanos que dicen eso era verdaderamente terrible, ¿no? Pues te mandan a la selva y a los 15 días escupes a tu madre para desligarte radicalmente de lo que significa tu infancia, tu vida de infancia, ¿no? Ahora ya eres un adulto capaz de sobrevivir en la selva y además te desplacentas fuertemente. Y además se te revela el verdadero nombre del Dios más importante, y a lo mejor es ya un Deus ociosus y no tiene culto apenas real, pero se te enseña eso. Los ritos de paso evidentemente son una marca de lo que significa religión. Pero yo creo que aquí, en el trabajo de Juan, queda siempre un lugar abierto para qué es lo que motiva un rito de paso. Entonces, si puedo contar anecdóticamente, Juan quería que esto de los mundos y los ámbitos, viniendo yo de la fenomenología de Husserl, lo tratara de explicar un poco más de alguna manera, pero es que él lo explicaba bien, vamos, el modo en que él lo acometía pues era suficiente, se podía decir relativamente poco. O yo hubiera dicho más de lo que le dije en aquel momento, porque bueno, creo que entiendo mejor ciertas cosas que hay en la fenomenología, el mundo vida, ni el mundo de la vida, sino el mundo vida, y
y eso hubiera dado un valor mayor, vamos, más acceso filosófico para que lo entienda, porque siempre hablas de esas cosas y siempre alguien te dice, no te he entendido nada. Muy bien, vale, de acuerdo. Nos abrazamos y nos disolvemos. Pero para quien sí entienda o sí quiere entender, pues entonces eso le ha dado más pie. Y yo más bien me he estado fijando siempre en qué es lo que motiva que haya esos pasos de umbral. Tiene que haber algo antes que nos lleve en ese sentido. Y ahí es donde yo creo que en las descripciones de Juan, no que necesite un complemento, pero por favor, eso sería una ridiculez por mi parte, pero que Juan era consciente de que naturalmente que hay algo a lo que yo me he dedicado cada vez más, que es pues acontecimientos de revelación de lo misterioso. Y que esos acontecimientos de revelación son verdaderamente momentos que nos desnortan o nos desastran, o, nos quitan las orientaciones por completo, porque son o demasiado positivos o demasiado negativos, pero no son asimilables. Esa descripción mía se parece mucho a otras de Marcel, otras de Jaspers, pero creo que es extraordinariamente útil. Primero, porque acerca lo filosófico, lo existencial cotidiano a las descripciones de la fenomenología de la religión, mucho. Y luego además, pues porque pone un poco en problema algo que sin embargo siempre defendió Juan, y es que la religión es un acceso totalmente peculiar a lo sagrado y que por tanto hay una diferencia muy profunda entre lo filosófico y lo religioso. Y yo creo que eso puede poner francamente mucho más en cuestión. Es decir, que si el memorial de Pascal está muy bien, siempre y cuando se esté refiriendo a los filósofos a los que se refería Pascal, pero no a otros. Entonces, que ahí hay un problema. Ese problema no lo vamos a encontrar en esta lección, porque lo que vemos es que cuando describes determinadas experiencias, que son más bien esto, no situaciones límite, que eso corresponde mucho más a lo que yo trato de exponer, sino peak experiences, ¿no? Experiencias pico. Entonces, al hacer eso, Juan sí introduce una cosa muy interesante. Siempre ha habido una preparación. O sea, uno no se encuentra con una experiencia pico así de la noche al día, sin más ni más, ¿no? Por ejemplo, la que fue para Otto fundamental, que no se dio justo en ningún templo indio, sino entrando en una mezquita pobre en Túnez. Pero es evidente que la preparación que traía Rudolf Otto, de teólogo luterano, más de historiador de la religión de la India, más pues, era enorme. Entonces, claro, la influencia, se puede imaginar justo un mediodía aplastante, ¿no? Entras en una pequeña sombra de una mezquita, donde unas esterillas, quizá algún orante, aunque sea un orante, igual no, porque la oración aquello dura 5 minutos y es muy formularia y muy poco, pero igual hay allí el guardián de la mezquita, lo que sea, ¿no? Dada esa preparación, entras en un lugar como ese y sientes de repente la presencia de algo que se escapa por completo de lo cotidiano y que puede inducirte a un cambio de actitud. Claro, en el caso de Otto no era ya pasando un umbral, Otto lo había pasado hacía mucho tiempo y no nos explica cómo, pero aquí es una especie de reconversión, de renacimiento. Eso ha tenido una larga preparación. O sea, no puede ser, es una verdad que cuento muchas veces, es de mi mujer, que recuerda de su colegio, y le decían que claro, que hay gente que se convierte cuando oye la palabra Nabucodonosor. Y yo, por favor, eso es verdaderamente trágico y no sirve ni para... Pero es así, no diré qué colegio era, porque eso ya sería un ataque masivo, ¿no? Pues no, evidentemente no puede ocurrir de ese modo. O que, como es muy frecuente, lo que yo creo que se podría haber recogido fuertemente, porque además en nuestra tradición tenemos a Unamuno, pues es precisamente el encuentro con la muerte, el encuentro infantil, juvenil con la muerte, que te provoca una desorientación completa, una especie de me he vuelto una pura pregunta. El tema este agustiniano, que aunque Juan lo aprovecha otras veces, pues no exactamente en estas descripciones, porque no quiere hacer una especie de fundamentación filosófica de por qué el paso de umbral. A mí me parece que eso es muy importante. No puede sin una... ¿Y cuál es esa preparación? Pues que te hayan pasado cosas muy duras en la vida. Y hay una muy dura que nos pasa a todos, es enterarnos de que todo se muere y yo también.
Y eso se entera uno muy pronto, como todos los que tenemos hijos y nietos, por más nietos que tengamos, la experiencia se repite en todos. No es que uno se quede así como más atrasado y ya cuando tenga 12 años se da claro que va a los 3 o 4 años, todos están en la idea de, pero esto es tremendo, ya, cuando empezó el COVID, bueno, mamá, vamos a ver, ¿te vas a morir o no? Mi hija enfermera en París, ¿no? Que nos dejó de 7 años, le digo, ¿cómo? Además era de entrada, cuando no había ni vacuna ni nada, pues mi interrogación. Eso sí es una preparación decisiva para un paso de umbral que yo creo que se hace en realidad de dos maneras, no solo como lo describe en general la fenomenología de la religión, porque se hace también, por así decir, filosóficamente, es decir, uno tiene que ponerse a pensar y si piensa, entonces eso refuerza su conversión. Yo siempre recuerdo el famoso término noúmeno que aparece en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, donde dice Pablo que si no piensas, si no conviertes el mundo en noúmeno, en objeto pensado, no puedes aceptar con confianza, con fe, con pistis, el mensaje completamente paradójico de la cruz. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo atribuiría eso a que uno tiene que darse cuenta de que el mundo no es lo absoluto, sino que es una inmensa contingencia y que precisamente la muerte y tal son elementos que te obligan a la vez a pensar y a celebrar religiosamente. O sea, das un salto, hay un paso de umbral. Y ese paso de umbral, de nuevo, vuelvo a problematizar un poco más, no es, porque esto lo hemos hablado Juan y yo 100.000 veces, pero ese paso de umbral tiene un riesgo desde el punto de vista religioso, y es que te den demasiadas respuestas para preguntas que aún no tienes. Por tanto, tienes que acompañarlo de una reflexión, y llamarla filosófica hoy sería catastrófico. Oye, la gente la palabra filosófica, todo el mundo sale corriendo, pase lo que pase después, pero ya, bueno, pues una meditación, digamos, que es decir, atea, no, pero descarnada, solitaria, a la búsqueda de compañía, pero en principio solitaria, una confrontación solitaria por la cual puedas empezar a entender las respuestas de la religión. Pero es muy frecuente que te den muchísimas antes de que tú hayas hecho el proceso de madurar como pregunta, de hacerte una pura pregunta y madurarla. Como sabéis, San Agustín se hizo una pura pregunta y en vez de filosofar más se hizo todavía peor de lo que era. O sea, que eso tampoco garantiza nada, porque los acontecimientos de revelación son enormemente ambiguos y se pueden aprovechar de muchísimas formas. Bueno, ese es el esquema fundamental. Bueno, 5 minutos más me quedan, pero no quiero pasarme del tiempo. Es decir, que tenemos, por una parte, las descripciones sociológicas y antropológicas. Aquí Juan no les dedica tiempo, pero la verdad es que han sido un motivo de crítica de la religión muy fuerte, muy fuerte, y hasta el día de hoy. Juan no se para apenas en la muy dura descripción de Durkheim, que es la más conocida, en que Durkheim dice, mira, fuerza luminosa es la sociedad, es la cohesión social, esa es la fuerza luminosa. Claro, esto es de lo más blasfemo del mundo, pues, oye, si la sociedad está así, pues yo voy y me salvo, me exilio, entonces dejo la fuerza luminosa burlada ahí por ahí. Pero eso ha sido siempre un motivo muy fuerte, esto está desde la sofística antigua. Para que la gente no se desmande, le introyectamos en su conciencia al Dios que quiere la sociedad, de manera que incluso cuando estás a solas, ese Dios te ve por dentro. Esto es de un sofista, uno de los 30 tiranos de la familia de Platón, al que mataron, no por esto que hubiera sido, sino simplemente por tirano, ¿no? Critias. Y eso es extraordinariamente fuerte. No, que Dios no esté solo fuera, no, sino dentro, ¿para qué? Esto se parece al coreano a Jules Han, que también escribe cosas muy parecidas, para que desde dentro de ti, cuando estás solo, según Jules Han, te obligue a estar trabajando como si estuvieras en la fábrica, hay una manera. Aquí no, es para que te obligue a que las convenciones sociales manden religiosamente sobre ti. Eso es un motivo de ateísmo frecuentísimo y muy duro, pero eso son más bien las escuelas no que sean francesas, sino que son sociológicas y antropológicas en la descripción de la religión. En cambio, en la fenomenología de la
casi normativo, sobre todo hablando con Juan, claro, porque ni siquiera se trata de esos sistemas de dienofanías variables, ni se trata tampoco, como en el caso original de Schleiermacher, de que cada uno de nosotros en realidad es un centro religioso y se adhiere a una u otra religión, porque el hombre religioso no tiene ninguna gana de crear una religión, de crear una lucha ni metafísica, ni política, ni nada, sino que es más bien un místico. Entonces, bueno, pues aquí estoy, pues aquí me quedo, salvo lo que le pasó a Mahoma, o pero si no, no hay eso. Cristo mismo, pues soy un judío, un buen judío, y ya veremos qué pasará después. Bueno, en el caso de Juan no, porque hay este asunto que creo que es el esencial de su ordo ad sanctum. Todo es el mundo que se puede vivir en dos dimensiones. La dimensión de lo cotidiano va a estar conservada siempre y es muy respetable, pero todo se puede ver a otra luz. Y esa otra luz, por tanto, aunque tenga ritos de paso muy concretos, en el fondo más bien lo que hace es tenerse que renovar oracionalmente, sacramentalmente, como quiera que sea, más bien a diario. Y eso, poder vivir en ese lugar, pues para muchos de nosotros es lo que sí que quiere decir, por la presencia continua del Espíritu, la comunión de los santos, la presencia santa de la Iglesia, pese a todos los pesares y pecados y todo lo que se quiera, y que esa es una realidad de tipo social que no se parece en nada a la descripción durkheimiana de la sociedad, que la reemplaza por completo. Y estos temas es que hasta están en el pobre Kant, que la gente sigue diciendo que es muy malo, hombre, pero si está en la religión, en los límites de la mera razón, clarísimo. La Iglesia es una sociedad santa cuyos límites no se conocen, que no está del todo integrada en la historia, que es como un segundo nivel de interpretación de todo lo que pueda pasarnos, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente lo que aquí se contiene. En las otras descripciones yo diría también, hombre, las más fuertes no son las experiencias de tipo estético. Y os iba a traer, ya no lo voy a leer, pero el leer la carta 41 de Séneca es extraordinariamente interesante. Tiene todo un recorrido de experiencias de lo luminoso, pero termina con una que yo creo que es absolutamente esencial y que da muchísimo juego a la filosofía judía contemporánea, sobre todo, que es el ser humano. El ser humano como centro luminoso, en el sentido de, hombre, este ser humano debe ser respetado como santo, pase lo que pase, sea cual sea su historia. Eso nos sigue costando un trabajo ímprobo y además sabemos muy bien que, hombre, que la justicia tiene que venir ahí, etcétera, 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 pero que el ser humano, claro, en el caso de Séneca, bueno, fíjate tú, si un ser humano se contrapone al emperador, a todo, a la fortuna, al ser mismo, ¿no? La vida es solo un preferible, porque una cosa es el ánimo y otra es el ánima, ¿eh? Y el ánimo dice, venga, ánima, quítate de aquí. O sea, claro, esto es un dios o más del ser humano. Y por eso tiene un dios dentro, por eso tiene una influencia. Y luego hay descripciones del sentido luminoso, magníficas, no es muy frecuente en la cultura de la Salle, pero en esta carta las tenéis en abundancia, carta 41 a Lucilio, ¿no? Es la última del libro cuarto. Y ahí sí es donde, claro, la experiencia ética, la resistencia total a la tiranía, tiene un papel extraordinario, porque eso pone en una relación muy fuerte el amor al prójimo con lo luminoso. Y creo que ahí caben también, no sé, expresiones, alargamientos o ensanchamientos fuertes a las experiencias que cuenta aquí Juan, que son todas interesantísimas. Lo que le pasó a Teilhard de Chardin, lo que le pasó a Anthony Quinn, lo que pasó, que muchas veces las ha ido contando Juan. Pero, ya digo, esos pasos misteriosos del umbral que se dan en El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, que se dan, son de una intensidad tremenda, y yo creo que si no les añadimos la cuestión del amor al prójimo, del respeto infinito por el prójimo, que en cierto modo es también la cuestión de un respeto a lo divino en mí, que me puede permitir hacer esto que ha pasado con el Beato Jägerstätter y toda esta cuestión, la película de Malik sobre vida oculta, ¿no? Yo resisto a Hitler, a ver qué pasa. No me creo Dios, no me creo, pero tengo la capacidad de resistir hasta el final contra la peor de las tiranías y la peor de la presión. Eso es un lugar de conversión religiosa extraordinario,
Y ese es el tipo de cuestiones que nos deben, yo creo, llevar, bueno, que pueden integrarse perfectamente en la fenomenología de la religión, pero que también pueden movernos a decir, hombre, es que es verdad que lo que aquí se describe, y lo describe estupendamente, es muy central en todas las religiones en su buen estado. Porque claro, cuando también oyes que un señor dice Dios es grande mientras le sigue el cuello un niño, y, hombre, pues se ve que aquí hay cosas un poquito peores que, en fin, eso hay que tener mucho cuidado. O que es que la ternura de Dios pasa a través de mis manos. La primera descripción de un abuso es el primer discurso de Sócrates en el Fedro. Es el diario del seductor de Kierkegaard resumido, ¿no? Y ahí al final se dice con todos los sentidos. Bueno, pues evidentemente los límites éticos a lo religioso, quiero decir, esta descripción es central. Lo original del Juan como de costumbre no lo destaca apenas, pero es tremendamente original, tremendamente fuerte y yo creo que absolutamente verdadero. Esto de que se puede vivir en otro ámbito un poco todo el tiempo, por más que decaigamos, por más, pero no, es que sabemos que esas decaídas se llaman pecado en el sentido fuerte del término. Y pecado contra ti, solo pequé, ¿no? Eso le gustaba mucho a Juan recordarlo siempre, ¿eh? Pero por otra parte que también las religiones se ordenan un poco, o sea, las que tienen un tremendo peso histórico y en el prójimo, y en el amor, y en la justicia, y las que casi lo pierden, por otro lado. Entonces, son también religiones, pueden complementar espiritualmente muchas cosas que otras no tengan, pero en las descripciones puede haber también una cierta selección de qué es, digamos, no puedo decir superior, pero por lo menos para los que estamos en nuestra tradición, pues infinitamente más vivible, más vivido, porque lo reconocemos en el Evangelio continuamente, porque, bueno, eso, el Evangelio es, sí, el Dios del amor que te dice, pues es mejor que le pongan una piedra al cuello y lo tiren al mar. Hombre, esto como amor un poco fuerte, unos grados un poco elevados, ¿no? Y eso, sin embargo, pertenece también al ámbito de lo sagrado vivido desde el punto de vista judeocristiano. Bueno, ya, porque son igual, yo creo que han pasado 4